práctica misma, busca movilizar a los colectivos docentes y sus saberes, motivar la reflexión sobre la práctica, fomentar la conformación de comunidades de aprendizaje y redes de colaboración, y plantea como elemento de apoyo el acompañamiento pedagógico. Presento a las ponentes del día de hoy. La doctora Graciela Concepción Mesina es investigadora y docente de posgrado, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctorado en Ciencias, mención en Investigación Educativa por el DIES Investap. Tiene además otros cursos de posgrado como Diplomado Crítica Cultural, entre otros. En su trayectoria destaca la participación en organismos internacionales de la UNESCO, la OEI, el Plan Internacional, CREFAL, entre otros, y algunos organismos nacionales como Mejoredu, INEA, GESIP, en formación docente, sistematización narrativa, educación de jóvenes y adultos, violencia escolar y otros, son los diferentes temas que ella ha abordado en estas instituciones y que ha desarrollado investigación al respecto. Tiene en su haber conferencias, dictámenes, publicaciones en libros y artículos, y en el 2025 trabaja como docente de asignatura en doctorado y maestría en la Ibero Puebla y en la UCIRED. Por otra parte, la doctora Lorena García Mendoza es doctora en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas por el DIES Investap, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel candidata, cuenta con una maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Argentina y una licenciatura en Educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla. En los ámbitos de la investigación y la docencia, ha colaborado en proyectos de sistematización de la práctica educativa, formación docente, cultura digital y visual, juventudes, género, trabajo, educación para la paz y arte, con instituciones y organismos nacionales e internacionales como la OEA, OEI, CREFAL, Plan Internacional y UNESCO. Actualmente se desempeña como coordinadora del doctorado interinstitucional en educación en el Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericana Puebla. Entre sus líneas de investigación se encuentran la práctica educativa no formal, la cultura digital y visual y la formación docente. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañen las doctoras en esta conferencia, para lo cual la dinámica a desarrollar, vamos a dar un espacio de participación de cada una de ellas y al término habrá un breve diálogo para luego pasar a las preguntas de los asistentes. Sean bienvenidos todos el día de hoy a esta interesante actividad académica. Damos la palabra a la doctora Graciela Mesina para que inicie su exposición. Bienvenida, Bueno, doctora. gracias. Me están diciendo por el chat, bueno, no por el chat, sino por mi teléfono, que se ven más mis plantas que en mi cara. Entonces, díganme si me veo bien o si no me veo. ¿Me pueden indicar, por favor? ¿Y puedes subir un Claudia, poco la cámara? ¿qué será subir la cámara? Así, No sé. ahí, ¿Ahí exacto, está doctora. mejor? ¿Ahí está mejor? Así es. Bueno. Miren, a ver si me veo. Claro, se veían las plantas. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Yo quiero empezar resaltando, Claudia nos ha puesto una definición de formación situada, vamos a ver si podemos deconstruirla, si podemos decir otra cosa, complementarla, singularizarla a lo largo de nuestra conversación y ustedes mismos, ¿no? Poder conversar con esa primera definición y con lo que nosotros vayamos presentando. Lo primero que quiero decir es la potencia que tienen las redes. Tanto yo como los compañeros, las compañeras hemos estado muy satisfechas con este ciclo de formación que culmina con Lorena y conmigo y que tuvo 3 participaciones previas y que nosotros esperamos en este momento poder recuperar los aportes de los compañeros y también crear, ver si podemos construir entre todos y reconstruir y deconstruir qué es esto de la formación situada. La potencia de la red, fíjense, yo estaba leyendo justamente para esto, un texto que deben conocer que se llama Políticas de la Amistad, de Derrida, ¿sí?
donde él habla justamente de la amistad, pero la amistad, la relación entre amistad y amor, ¿no? Y la amistad que puede ser también amistad hacia un desconocido, ¿no? Que, amistad al mundo, ¿no? Una disposición de amorosa, una disposición de cuidado, una disposición de potencia. Veamos si esto puede hacerse realidad en las redes. Yo digo que sí. ¿Mm? Y pueden ser redes informales, redes más formalizadas, redes de amigos, pero esta idea de la amistad y la mancia, acuérdense, se hablaba de la mancia, del amar más que pretender ser amado, ¿no? Del amar, del dar, de la donación recíproca. Hay muchas palabras para ponerle este proceso de estar entre todos juntos y compartiendo algo. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que yo quiero decir que vamos a plantear la formación situada recuperando estos aportes de los compañeros. Los voy a mencionar muy sintéticamente, los que fueron para mí. ¿Mm? Walter Cohen a mí me dejó una idea muy importante. Luego me dediqué a buscar el libro de Freire, donde Freire habla de construyendo el camino caminando, ¿no? Es un libro que está en inglés. Y entonces la idea de que siempre estamos comenzando y que el comienzo siempre es singular e inacabado. Entonces, si lo pensamos para la formación situada, sin duda es una formación que no está predefinida, que se cambia en cada momento, aunque contemos con una agenda, con un programa, pero es algo que está ahí permanentemente inacabado, permanentemente en construcción. Luego, Jorge nos habló de la escuela, de qué significa ser escuela, qué significa el oficio docente, esta responsabilidad y este amor del docente por el mundo, que es una idea de Hannah Arendt, ¿sí? Y también el amar a los estudiantes. Entonces, que la formación se inscribe o se tendría que inscribir en este marco donde el oficio del docente es un oficio de gran responsabilidad, justamente por este cuidado amoroso. Omití decir que cuando Walter habla del comienzo y de la referencia a Freire, porque Freire es el que dice, estamos siempre en el comienzo, yo y tú, vos, ¿no? Pero también es una referencia de Heidegger, ¿no? Por lo menos habrá otros muchos filósofos que hablen del comienzo, pero en Heidegger también está muy poderoso y relativamente reciente. Luego, ¿qué hace Bárcena? Bárcena habla del estudio, ¿no? Del estudio como una experiencia espiritual, una experiencia existencial, que implica atención, que implica concentrarse, que implica animarse a estar en lo público con un estilo al mismo tiempo íntimo, es decir, con un sujeto que está ahí. Entonces me parece, y entonces no se trata de aprender, se trata de estudiar, ¿eh? De estar presente y concentrado en un proceso, en una situación, en un saber. Entonces creo que ahí también hay otro aporte que vamos a ver si podemos recuperar desde la formación. ¿Mm? Por supuesto que esto implica que la formación no se da en el vacío, que la formación está referida a un proyecto de escuela, a un proyecto de estudio, a un proyecto de estudiante, ¿sí? Y entonces veamos qué podemos decir de esto. La otra cosa que yo quería decir es el contexto en el que nos estamos moviendo. ¿Mm? En estos años, la formación situada no es nueva, ahora lo vamos a ver, pero en estos años, en el sexenio de López Obrador y en el que está empezando, la formación situada empezó a hacerse, entre comillas, más pública, porque hubo una intencionalidad desde la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación por promover ese enfoque, ¿sí? Y luego se ha permeado en la Estrategia Nacional de Formación Continua, que también habla de formación situada. Eso no quiere decir que sea real, ¿no? Es una cosa es el discurso, otra cosa es lo que va pasando en un tiempo más lento, ¿no? Justamente Derrida va a decir que el tiempo es del tiempo. Y como es del tiempo, se va haciendo en el tiempo y hay procesos que, de nuevo, no podemos controlar. Desde un sujeto, sobre todo desde una institución que aspira a ciertos cambios relativamente en el corto y mediano plazo. Entonces, hablar de formación situada, yo primero diría que es un nombre que se le ha dado en el mundo de la educación y que necesitamos revisar, ¿sí? Y necesitamos reconocer iniciativas institucionales, iniciativas individuales, sujetos que intentan estar ahí y hacer algo relacionado con eso, ¿no? Y cómo básicamente en este contexto relativamente promisorio, porque aquí en México como que se pone mucho más sobre la mesa la formación situada, en América Latina también, pero con distintos matices, no voy a entrar en eso. Pero entonces en este contexto relativamente propicio, también pasan cosas que tienen que ver con oscuridad, ¿no?
y yo quisiera resaltarlas. En este momento, los compañeros del CREFAL están en la puerta porque no los dejan entrar, porque había una disposición de cerrar la institución. Ya hemos hecho un pronunciamiento, los amigos del CREFAL, ¿no? No voy a detenerme en esto, pero quiero comentarlo. Es un hecho inédito, ¿no es cierto?, que se prohíba el acceso al personal de la institución, en vías de la disolución del CREFAL. Esto se da en un contexto en que se habla de formación situada. Y también se habla de formación situada, y sin embargo, la Comisión Nacional para la Mejora de la Continua de la Educación fue parte de los 7 organismos descentralizados que fueron disueltos. Y el personal, todavía la mayoría del personal está ahí, solamente un 5% fue despedido en diciembre, pero está ahí esperando el supuesto despido, una transferencia, una situación muy confusa con respecto a los derechos de los trabajadores. La misma institución que promueve un cambio y algo diferente. Entonces, ese es el contexto contradictorio en el que vivimos, ¿no es cierto? Es el mismo contexto, si pensamos a nivel mundial, donde coexiste el genocidio, Gaza sería un buen ejemplo, pero hay muchos genocidios locales, con muchas muestras de solidaridad y de apertura y, entre comillas, de civilización. Entonces, justamente lo que los autores que han trabajado sobre Auschwitz y sobre el Holocausto, lo que destacan es cómo el Holocausto nace de la civilización, no nace de la barbarie. ¿Mm? El Holocausto nace de una nación hipercivilizada, entre comillas, de alta cultura, como diría Bourdieu, como era Alemania. Entonces necesitamos reflexionar sobre esto, ¿no? Cómo se conjugan luz y oscuridad. Bueno, hecha esta aclaración y mandándole mi solidaridad a los compañeros que están ahí en la puerta del CREFAL, no sé cómo están en este momento, acabo de recibir un correo, pero no lo pude leer. Me gustaría decir que es para nosotras, porque también es para Lorena, la formación situada. Yo no quiero preguntarme por qué la formación situada ni para qué, sino qué es, ¿no? Y ante todo es un intento de hacer un tipo de formación que no sea, entre comillas, capacitación, que no sea formación instrumental, que no sea decirle al otro lo que tiene que aprender, que no esté pensada para tener más puntos y ganar un poco más de salario, cómo salimos de eso, que no esté regida por una lógica de conveniencia, sino que sea estudiar y formarse porque sí, como decía, para nada, como decía Levinas, ¿no? Entonces, este tipo de formación. Yo enfatizaría no solamente que es una formación contextualizada, o sea, referida a ciertos sujetos, a ciertos contextos, a ciertos proyectos, a ciertas aspiraciones, a ciertas necesidades, que es una palabra que tenemos que tomarla con cautela, porque siempre la necesidad habla de algo que falta, ¿no? Sino que básicamente la formación situada lo que la caracteriza es esta aspiración de ser otra cosa y de centrarse en el sujeto. O sea, la formación situada está situada en el sujeto. ¿Qué quiere decir esto? Que nos interesa que el sujeto, ese sujeto que se va a formar, entre comillas, y ahora vamos a ver si podemos cuestionar la palabra formación, ese sujeto que se va a formar pueda vivir ciertas condiciones en los procesos formales de formación, ¿m? Donde él pueda ir más lejos de lo que espera. Que haya, a veces se habla de los resultados no esperados, yo no quiero ponerle ese nombre, sino que él pueda ir tan lejos como pueda. ¿Mm? O sea, y esto nos confirma de nuevo el carácter inacabado, indeterminado de la formación. Entonces, que haya una verdadera explosión de la subjetividad. ¿Mm? Independientemente de los objetivos que se plantea el programa, de la agenda, de lo que sea, de las actividades. Entonces, esa es la aspiración. Por supuesto que esa aspiración implica ciertos procesos. ¿No? Fíjense que la palabra forma, igual que y formación, son bastante sugerentes para ser cuestionadas, ¿no? Porque formación viene de darle forma a algo. Entonces, yo voy a formar a alguien que no está formada. Voy a profesionalizar a alguien que no está profesionalizado. Todo ese debate acerca de que el oficio docente no era oficio, ¿no es cierto? Que era un semioficio, una semiprofesión. Bueno, la aspiración de profesionalizar. Hay otros autores como Hargrave que van a hablar de profesionalidad, porque nace del sujeto y de los saberes. Entonces, ¿cómo podemos revisar esa idea de que formamos al otro, lo moldeamos de acuerdo a un programa? Eso es lo que no quiere la formación situada.
Ahora, como les digo que es un nombre, la formación situada no es que surgió porque hubo un proceso de construcción de saberes en Mejoredo. Eso fue muy importante. Pero hay toda una historia, ¿no? Y hay un después. Entonces nosotros en el año 2020 y 2021 hicimos un estudio con un grupo grande, éramos un equipo grande, como de 14 personas, 7 centrales que estaban a cargo de la escritura final y otros 7 que formaban como un segundo círculo. Hicimos un estudio documental en 30 países, incluyendo además entrevistas, ¿no? En plan de hacer una publicación. Eso finalmente no tuvo lugar, el documento está ahí, está disponible, digo, está disponible en Mejoreo. Entonces, eso nos sirvió para pensar mucho y pensar grupalmente, porque eso se expandió al resto de los compañeros, pero la formación situada está antes. Y justamente lo que da cuenta el estudio documental es que está antes. La formación situada con otro nombre está en Freire, está en Dewey, está en Montessori. Y entonces nosotros hicimos ese rastreo teórico, histórico, si quieren llamarlo así, y también hicimos un rastreo en el presente en los países. Las primeras que empiezan a hablar en América Latina de formación situada son Lea Besub y Beatriz Ábalos, de Chile, ¿no? Y Lea de Argentina. Pero ellas están muy centradas cuando definen formación situada en una formación contextualizada. Como decía Claudia, además, que se asocia con la reflexión desde la práctica, con la problematización, con el acompañamiento, todo eso es cierto. Pero todo eso es de segundo nivel, si quieren llamarlo así, si pensamos en esta idea inicial que estoy planteando yo, que es una formación situada en el sujeto. En el entendido, y vuelvo a Heidegger, que el sujeto que somos no es un sujeto en sí, sino es un sujeto en el mundo, es un sujeto juntos, es un sujeto con los otros y es un sujeto situado. Es tanto un sujeto frágil y arrojado, porque nosotros somos arrojados al nacer a un mundo que no conocemos y que nos intenta capturar y nos mete un programa social, pero también somos un ser que nos vamos construyendo y que vamos adquiriendo potencia. ¿Mm? Y vamos adquiriendo potencia en un tiempo y en un espacio. Justamente Barsen hablaba que no bastaban las categorías de tiempo y espacio, sino que hay un lugar de observación, un lugar de estudio, un lugar de estar ahí. Bueno, la formación situada aspira a eso, a tener un lugar en el mundo, un lugar de estar ahí, ¿eh? Y entonces se relaciona directamente con la condición humana nuestra de que somos seres situados, simultáneamente frágiles y poderosos, ¿no? Potentes. Esta es una vieja categoría de la filosofía, ¿no? Entonces, esta formación situada está en el tiempo, ¿sí? Cuando yo trabajé en UNESCO, en los años 90, me integré, ¿se acuerdan que había redes del proyecto principal de educación? Había una red que se llamaba PICPENSE, que era una de las redes del proyecto, que se dedicaba a la formación docente. Y que hicimos tanto formación, promoviendo la formación inicial, hay un estudio sobre las escuelas normales en América Latina, está publicado, pero también a hacer talleres y hacer formación continua. Íbamos a los países como en nombre de UNESCO, ¿no? Íbamos a escuelas, a universidades. Entonces, yo desde ahí empecé a pensar la formación y inventamos un concepto de formación en movimiento, muy parecido a la de la formación situada. Entonces planteamos que la formación está en todas partes, igual que la narrativa, igual que la epistemia, ¿no? Y que la epistemología. La formación está en todas partes, se daba tanto a nivel formal como informal, tenía que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida, con la formación a lo largo de la vida, y era siempre inacabada. En ese momento yo recuerdo que di una conferencia en Lima donde hablaba de la formación y lo representaba gráficamente con el anillo de Möbius, que ustedes lo deben conocer, que no tiene ni afuera ni adentro y que va en infinito, ¿no? O sea, el 8, ¿no? El 8 de infinito, el anillo de Möbius, y entonces es adentro y afuera, y entonces están los saberes del docente y la formación no es externa, la formación se construye con el grupo y se construye saber colectivo. Por eso también esta idea, como asociamos esto con la idea de comunidad. Yo quiero escribir esto en algo más amplio, que es algo que Kant lo formuló muy bien en un pequeño ensayo que se llama ¿Qué es la ilustración? Escrito 5 años de la Revolución, antes de la Revolución Francesa, 1784. Entonces ahí Kant dice que lo central, no usa la palabra central, esas son palabras que usamos nosotros, pero
para él lo fundamental, su anhelo, es que la gente tenga pensamiento propio. Y también pensamiento propio, digamos, como resistiendo a todas las ideas que ahora están tan fuertes, ¿no? Con las redes. El siglo XVIII era distinto, pero igual había un saber dominante, un pensar propio, pero un pensar propio, él dice, en lo público, porque si es en el silencio de lo privado, no hay resonancias. Entonces, un pensar propio en lo público, pero también un pensar propio en lo público. Y yo voy a agregar algo que nos aportó Bárcena, que es en lo que sea íntimo. ¿Qué quiere decir íntimo? Que es que el sujeto esté ahí, que yo no hable como desde una cosa abstracta, ¿no? Sino que hable desde lo que me pasa, que hable desde mi experiencia, que este pensar propio en lo público tenga que ver con una experiencia que es simultáneamente individual y social, ¿sí? Y donde yo estoy comprometido, donde yo digo, esto me gusta, esto no me gusta, esto me afecta, esto tendría que cambiar. ¿Mm? Entonces, si pudiéramos poner como un gran espacio, como un gran paraguas, si quieren llamarlo así, para la formación, esta idea del pensar propio. Pero el pensar propio, además, se hace uno con el cómo generar lo común. Lo común es ese espacio que no es ni mío ni tuyo, sino que es de todos, y donde dejamos de lado los intereses particulares. En este mundo individualista que nos tratan de vender, comercializado, son los intereses particulares los que cuentan. Me salvo solo, todo vale, ¿no? Se habla del valemadrismo, ¿se acuerdan? Como estigma también. Entonces, ¿cómo hacemos para generar un colectivo donde sentimos que en ese colectivo es para el bien mayor de todos? ¿Mm? Y que estamos dispuestos incluso a sacrificar nuestros intereses particulares, a sacrificar si es necesario la propia vida para algo superior. ¿Mm? Los grandes Doctora héroes. Mesina, ¿Ya estamos? quedan 10 minutos Ah, en su bueno, bien. participación. No, queda mucho, no me asustes. Entonces, yo les había pedido que me avisaran 2 minutos antes. 10 minutos genera mucha ansiedad. Bueno, entonces, de eso estamos hablando. Un gran horizonte que es el pensar propio, una formación que no es de hoy, sino que se da en el tiempo. Acuérdense, por ejemplo, que Platón, cuando enseñaba, entre comillas, tenía su grupo de amigos, su grupo de discípulos, lo hacía caminando, ¿eh? O sea, una formación en movimiento. Esto es lo que yo quisiera recuperar. Y una formación que se da en grupo. Si nosotros miramos a los filósofos importantes, ¿eh? Deleuze con Guattari, Platón con Sócrates, ¿no? Y así podríamos seguir. Los grupos de amigos, Barthes con sus amigos, Virginia Woolf, que era una novelista, pero tenía su grupo de amigos con Blueberry, ¿no? Entonces, el grupo. Esto es fundamental. Y esto va a estar a lo largo de la historia. Si miramos hacia adelante, ¿eh? Mejoredo hizo una importante contribución en construir, teóricamente, una manera de pensar la formación. Pero luego lo hizo carne en las llamadas las intervenciones formativas que se desarrollaron durante los 5 años que duró la gestión, ¿no? Y que incluso ahora todavía están ahí algunos compañeros trabajando. Entonces, es una teoría, es un intento de hacer entre comillas, una práctica, es una práctica que se hace carne en los sujetos que comparten y trabajan en formación en los estados y con los docentes, ¿sí? Entonces, tiene como sucesivos niveles la formación. Y en esos niveles, el llamado acompañamiento pedagógico es fundamental. Lorena se va a concentrar en ese punto. Y también quería destacar que justamente elegimos esta conferencia y elegimos que fuéramos dos y no una, pensando en esta idea del saber colectivo, que esta imagen de dos nos representa, ¿no? Y representa la aspiración de un grupo enorme, que pueda dar vuelta al planeta si es posible, que son todos los educadores, pero también todos los que quieren aprender, todos los que quieren estudiar de otra manera, que quieren ser de otra manera, porque aquí estamos hablando de un sujeto que quiere ser de otra manera. ¿Mm? Y entonces, ¿qué va a pasar con la formación citada con la disolución de Mejoredo? ¿Se transferirá a la SEP? ¿No? ¿Se morirá? Tenemos muchas dudas con respecto a eso. Nosotros hemos seguido trabajando teóricamente y hemos logrado, yo por ejemplo estoy haciendo talleres de narrativa, incluso la asignatura que estoy haciendo en el doctorado, y entonces en vivo, hacer esto en vivo. Pero no es solamente hacerlo y seguir reflexionando teóricamente, sino también es
que haya un sentir pensar, una sensación de que esto está bien para mí y que yo siento que al sujeto que está enfrente mío algo le pasa. No quiero saber qué le pasa, no quiero controlar lo que le pasa, pero algo le pasa. ¿Mm? Entonces, ese es lo que yo siento como el futuro de la formación situada. Quiero decir también que entre Lorena y yo ha habido una larga amistad, que nos conocimos hace más de 20 años, y que aún con las grandes diferencias que tenemos de generación, ¿no es cierto? Voy adelantada en 30 años con respecto a ella, pero aún así nos ha unido una amistad que es una amistad en el saber, no solamente una amistad, entre comillas, personal, ¿no? Sino que es una amistad que se construye en el saber, en los libros compartidos, y eso es lo que yo quisiera recuperar pensando en la red y pensando en la formación situada. Pero quisiera recuperar algo más, quisiera recuperar algo que tiene que ver con la solidaridad. Así como está lo oscuro de lo que estábamos diciendo los empleados del CREFAL parados en la puerta, ¿eh? Las innumerables demostraciones de solidaridad de un desconocido hacia otro desconocido. ¿Mm? Alguien que si yo me caigo está dispuesto a levantarme, alguien si se me rompe una llanta aparece y me dice la puedo ayudar. Y yo puedo hacer lo mismo. Y creo que tenemos que reivindicar eso, que hay mucha gente buena, desconocida, anónima, que hace estos gestos de solidaridad. Y por supuesto lo hace en medio de la guerra, en medio de las bombas, en medio de todas las cosas que suceden. Y también están los gestos de no solidaridad. ¿Mm? A mí me tocó el sábado, pasaba yo por la farmacia, un señor que se estaba cayendo, se estaba poniendo morado y la ambulancia no vino nunca. Entonces ahí se formó un grupo de ciudadanos solidarios y finalmente un auto que pasaba lo llevó a un hospital. Pero está la indolencia del Estado y está la solidaridad ciudadana. Entonces yo creo que eso forma parte de este universo en que yo estoy inscribiendo la formación situada. Un minuto, por favor, que voy a decir algo importante. La formación situada tiene que ver con problematización. Y uno de los primeros que habla de problematización es Freire. Les voy a leer algo que hace años leyó La Rosa en una conferencia y a mí se me quedó grabada y la busqué, que dice así: una vez más, los hombres, lo escribe en el 70 esto, totalmente vigente, una vez más, los hombres, desafiados por la dramaticidad de la hora actual, se proponen a sí mismos como problema. Descubren que poco saben de sí, que poco saben de su puesto en el cosmos y se preocupan por saber más. Por lo demás, en el reconocimiento de su poco saber de sí, radica una de las razones de esa búsqueda, instalándose en el trágico descubrimiento de su poco saber de sí. Hacen de sí un problema, indagan, responden y sus respuestas los conducen a nuevas preguntas. Bueno, aquí yo creo que está muy claro qué significa problematización. En los esquemas, en las maneras de hacer formación situada en Mejoredo, justamente la problematización era un proceso central, ¿sí? Porque permitía deconstruir, permitía hacer una crítica a lo que hay, ¿no? Espérenme que estoy buscando una pequeña frase final. ¿Sí? Del mismo libro, estoy en Pedagogía del Oprimido. Entonces, podemos pensar en la crítica, pero la crítica, como decía Barthes, que consiste en desplegar, o sea, desplegar un proceso en su totalidad. Si quiero saber qué es esto de la discapacidad, es desplegarlo. Si quiero saber qué es la formación situada, es desplegarlo en todas sus manifestaciones, e incluso negar algunas. ¿Mm? Esa es la problematización. Y les voy a leer lo que dice Freire para despedirme. Dice así: si nada queda de estas páginas, esperamos que por lo menos algo permanezca. Nuestra confianza en el pueblo, nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. ¿No? Entonces ven como Freire vuelve al amor y a la mancia de Derrida, de Sócrates, de Platón, de Spinoza, ¿sí? Entonces el saber no es un saber intelectual, no es una cajita. La formación situada no es una cajita y un formato predeterminado, sino es un proceso, es un movimiento, es un mundo abierto al otro, donde me hago responsable del otro, de los otros, de los anónimos, no solo de los amigos, porque los amigos nos pueden llevar muy fácilmente al clientelismo. Entonces, estimada Claudia, no sé si estoy en tiempo, ¿sí? Justamente, doctora. Le ¿Sí? agradecemos este diálogo tan interesante que ha abierto con nosotros hacia
esta relación de la formación docente situada con el sujeto mismo de la educación, que es el maestro. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a la doctora Lorena, quiero comentar tenemos a personas conectadas a través del Facebook Live de la Universidad de Baja California, y también tenemos, por supuesto, a los integrantes de la red conectados a través de este espacio de Zoom. A ambos poblaciones les hacemos la invitación para que comentarios o preguntas que vayan surgiendo a lo largo de este interesante diálogo académico nos lo pueden hacer llegar, ya sea en el chat de Facebook o en el chat de Zoom, para estar al pendiente de ello y al final hacerle estas preguntas a las personas que están exponiendo. Bien, damos la palabra ahora a la doctora Lorena García en su exposición. Adelante, doctora. Muchas gracias, Claudia. Bueno, buenos días, buenas tardes para los que nos escuchan en otras latitudes. Sin duda que estas invitaciones siempre lo ponen a uno muy contento, pero también muy nervioso. Aunque estamos aquí, como dice Graciela, entre amigos y tenemos una relación que nos vincula y con la que habría cierta confianza, pues bueno, siempre en estos espacios, no sé si a ustedes les pase, pero ante estas invitaciones uno se hace la pregunta o la pregunta se aproxima y la inquietud por lo que uno puede decir que ya no haya sido dicho, ¿no? Y pues en ese sentido, me gustaría tomar en préstamo un par de ideas de Josep María Esquirol, que dice que en uno de sus últimos textos que no dirá nuevas cosas, sino que se permitirá repetir algunas cosas que ya se han dicho. Entonces, un poco eso intentaré hacer. Creo que el momento que nos plantea Graciela, de lo que está pasando con la gente de Crefal, lo que está pasando con la gente de Mejor Edu, es un claro ejemplo de que en este mundo que nos muestra constantemente en estas acciones la extinción, pues se hace necesario traer ideas que podrían parecer anacrónicas, pero que son las que nos podrían permitir seguir andando, abriendo posibilidad y sobre todo generando vida, ¿no? Ya eh, La Rosa, Fernando, nos hicieron algunos ahí comentarios acerca de la importancia del amor al mundo, de generar vida. Entonces, bueno, un poco en ese sentido irá mis reflexiones, que son apuntes. Les comparto que a partir del estudio que comentó Graciela en el 2020, yo seguí pensando sobre algunas de estas ideas acerca de la formación situada, en especial del acompañamiento, ¿no? Y me quedé, digamos, un poco en ese tono porque, bueno, desde mi función como docente universitaria, como formadora de formadores, como acompañante de gente que se está formando en un posgrado, me pareció que era importante seguir analizando qué pasaba en esta idea del acompañamiento como un proceso de formación situada. Y aquí me gustaría, también es cierto que en ese estudio que hicimos, que abarcó 30 países, había eh, información muy interesante en torno a experiencias que de diferentes países habían generado o enunciado, nombrado como formación situada, que tenía que ver con el acompañamiento, los modos de acompañar, ¿no? Entonces, bueno, iré haciendo ahí algunas notas a propósito de tres autores. Les decía, uno de ellos es Esquirol, la otra es Lorenz Cornu y el otro es Ansel Grum, un monje alemán que me parece muy interesante porque recupera experiencias del siglo IV, ¿no? Con los padres del desierto, ¿no? Que fueron en este grupo de cristianos que se separaron y que fueron a Egipto a buscar otras experiencias religiosas y espirituales. Entonces, bueno, me gustaría empezar diciendo sobre esto del acompañamiento como una expresión o una modalidad de la formación situada que reivindica lo situado como lo cotidiano, ¿no? Y aquí el énfasis está en esta idea de las pequeñas cosas, ¿no? Las cosas que hacemos en el día a día. Lo que algunos podrían considerar como mínimo, pequeño, invisible, eso es lo que hace el camino y es lo que permite seguir y construir vínculo, que es lo que nos influye y nos afecta, porque también
en ese hacer, en ese caminar, es que vamos descubriendo aquello que no sabemos, ¿no? Las cosas del día a día, que pueden parecer acciones pequeñas, son las que pueden también ayudarnos a cambiar el tono y el sentido de las preguntas que nos hacemos y el modo en el que hacemos, ¿no? Esas pequeñas acciones, muchas veces en procesos de formación y de acompañamiento, son descartadas justamente o minimizadas porque no entran en la lógica de lo que Graciela decía, de la cuantificación, de los resultados, de la medición, de las evidencias, pero son aquellas que nos conectan y generan vínculo, nos acercan a la subjetividad de los sujetos, nos ponen en relación con nuestra propia experiencia, ¿no? Son esas las que de alguna manera van construyendo ese espacio colectivo y común. Entonces, en ese sentido, reivindicar es una invitación a convocar esa mirada atenta a las cosas pequeñas, cotidianas, que pueden cambiar las preguntas sobre la formación y cuestionar los discursos en donde, bueno, no sé, a nivel de formación habitan y de alguna manera se propagan que no es posible el cambio, ¿no? Sobre la imposibilidad. Y convocar esto cotidiano o pequeño, y lo pongo entre comillas pequeño, puede ayudarnos también a imaginar cómo cambiamos las preguntas acerca de la formación e invertimos esa lógica de los resultados y los cálculos, ¿no? En especial frente a estas miradas que cuando se habla de formación insisten en mostrar lo que no está, lo que falta, la carencia, o que se centran solo en los beneficios y los logros, ¿no? Las ganancias. Ir más allá de estos resultados me parece que, si bien es cierto, ¿no? Porque esto también lo he conversado con algunas otras colegas que señalan que tener los resultados es importante porque nos dan información, nos dicen cómo va el camino andado. La centralidad no la tienen estas mediciones, no la tienen estos números, estas cantidades, sino más bien la experiencia es lo que se privilegia. Y cuando eso está en el centro, es ese modo particular de generar relación, no se limita a la entrega de productos, no se limita al cumplimiento de plazos, no está en la búsqueda de que los docentes muestren con evidencias. Entonces, el centro está puesto sobre la mirada de sí mismos, ¿no? Esto de la subjetividad que aparece en el título de la charla y sobre el darse cuenta o el hacer una reflexión, una mirada interna sobre la propia práctica y sobre aquello que se les dificulta, lo que les complica, les genera conflicto, lo que no saben muy bien cómo abordar o sobre eso que se están dando cuenta que no sabían y que de alguna manera van incorporando, ¿no? Entonces, esto, al centrarse en los resultados, se borra el camino, ¿no? Y la posibilidad de volver a él, de revisarlo, de revisitarlo, de recorrer nuevamente para ver cómo se dio eso que se dio, cómo pasó y de qué nos dimos cuenta, ¿no? Y ahí generar nuevas preguntas y nuevas acciones. Sobre este punto, Ansel Grum justamente lo que dice es que en el acompañamiento que hacían los padres del desierto, uno de sus modos de acompañar era conducir cautelosamente hacia la verdad. Y lo que hacían en esta operación, él no habla de método, sino que al hacer la revisión de cómo se acompañaba en estos espacios, él identifica que este conducir cuidadosamente o cautelosamente hacia la verdad, lo que hacía era que establecía un diálogo el padre anciano, dicen ellos, ¿no? Con el padre que venía a la consulta, hacían una conversación donde se le pedía, a partir de preguntas, que él contara cómo lo había hecho, ¿no? Y en ese contarse, en esa narrativa, y por eso Graciela insistía sobre la cuestión de la relevancia que toma la narrativa, iban haciendo, iban dándose cuenta de dónde estaban ellos mismos, al contarse iban dando cuenta de dónde estaban aquellas consultas que iban a hacer, ¿no? Entonces, bueno, el acompañar en este sentido nos permite ver que lo central está en los sujetos, en su experiencia, en su vínculo con el mundo, con la vida y con los cuidados, ¿no? Ya la Rosa, Jorge, nos planteó la idea del cuidado del mundo, de la idea del amor al mundo, y aquí sumaría otra reflexión de Esquirol que aparece en este libro que les digo que se llama La Escuela del Alma, de la forma de educar a la forma de vivir, en las notas introductorias. Y dice así, leo, hay casa porque hay intemperie, y la intemperie pide amparo. Hay escuela porque hay mundo, y el mundo pide atención. Hay casa y hay escuela porque en el amparo y en la atención
cada uno pueda hacer camino y madurar para dar fruto. ¿Qué tipo de fruto? Más casa y más mundo. Entonces, bueno, este sería una primera caracterización del acompañar, ¿no? Otro más que ya he ido enunciando de alguna forma tiene que ver con el acompañar como un caminar, ¿no? Y es que, como dice la canción, ¿no? Dice, en el caminar uno va creando y elaborando los mundos. Mientras los vamos haciendo, vamos andando. Laurence Cornu, una filósofa francesa, justamente dice que el acompañar es un caminar conversando, ¿no? Y esto tiene que ver con lo situado de la formación que ya había hablado Graciela, porque nos vincula con las cosas, con los lugares y con los demás, ¿no? Y eso de alguna forma tiene que ver con que en ese camino, en los comienzos de los que hablaba Walter, o se sigue haciendo camino y en ese haciendo camino se llega a nuevos umbrales. Y la idea de los umbrales es muy importante porque son los que nos permiten ver y procurar que no todo sea lo mismo, que haya lugar para otro, para lo distinto. Procurar que no todo sea lo mismo es procurar que haya un lugar para lo otro, ¿no? Evitar quedar colonizado por estas formas en la formación de que hay un modo legitimado, hegemónico de hacer formación, ¿no? Y nos despliega hacia otros dominios para apartarnos de eso y apartarnos en el sentido donde que nos permite salirnos donde está la saturación, donde no hay prisa, donde no hay cálculo, donde no hay medida, donde no hay utilidad, ¿no? Que también es otra de las nociones que se habló en las otras charlas, ¿no? En este sentido, dice Laurent Cornu, en el acompañamiento hay una disposición a compartir el trayecto. Es quien nos guía, ¿no? Es quien nos acerca a las cosas. Más bien, no nos acerca a las cosas, sino que nos acompaña hasta donde están. Y por eso esta idea del caminar juntos. Sin embargo, también aclara ella que en el acompañamiento hay una diferencia. Hay igualdad, pero hay diferencia. ¿Por qué? Porque en este sentido, dice ella, hay una diferencia de responsabilidades, de asignaciones, ¿no? Tiene que ver, sí, con una idea de que estamos caminando juntos, pero se trata de una igualdad en la simetría de los lugares. Y esta disparidad de lugares tiene que ver con las responsabilidades, la diferencia en las responsabilidades. Sí hay una distancia, pero esta distancia es la que nos permite de alguna manera estar atentos a eso que está pasando, a la fragilidad de las situaciones, a estar alerta de cómo en una situación de formación uno puede intervenir o hacer una pausa, dar un paso atrás. Entonces, bueno, esto por un lado es interesante porque si bien es cierto que se trata de un caminar juntos, en este caminar no hay una disparidad, ¿no? Entonces, bueno, la idea de esta caminata conversando, vista como acompañamiento, lo que intenta, dice Kuhn, es que se cree una senda, ¿no? Que se cree este camino y que en ese camino se vaya allanando un nuevo trayecto que nos pone frente al cuidado, sobre todo, y al cuidado de lo que compartimos, que es común, que sería en este caso el mundo, ¿no? Y aquí quisiera hacer una anotación sobre este caminar porque me parece que también hay una gran lección sobre lo que nos han enseñado Benjamin, Thoreau, Balzer, Whitman, ¿no? Sobre el caminar errante, ¿no? La errancia como un dispositivo formativo que es el que nos va a permitir de alguna manera salirnos, ¿no? De esa cosa que está fija, que está endurecida, sino más bien que nos va a permitir vivirlo como un espacio donde podemos ser libres y en este sentido la libertad no como algo en el que no tenemos que dar cuenta, sino más bien como un espacio donde podemos estar a la deriva, pero eh, con los sentidos abiertos, ¿no? Expectantes por eso que se presentará o que se develará. Es cierto que la errancia puede ser dolorosa porque no estamos acostumbrados a eso o invita a desprendernos de nuestras certezas, de los lugares cómodos, pero se puede gozar en la medida que al ponernos en movimiento podamos
aproximarnos a cosas que no habíamos visto antes y que alimentan nuestra imaginación y nuestro modo de aproximarnos al mundo y a los otros, a nosotros mismos. Nos puede permitir también en este movimiento, en esta errancia, cambiar de ritmo, andar de una forma distinta, alimentar e influir otros procesos creativos, ¿no? En la formación que poco a poco, si esto se sostiene, puede ir sedimentando otros modos de hacer formación, ¿no? En un tiempo como este, dislocado, ¿no? Promover un pensar y un hacer y un sentir errante, nómada, puede ayudarnos a ejercitar nuestro poder de transformación de aquello que se ha estancado o que sigue inerte en el campo de la formación. Ya lo decía La Rosa, lo decía también Bárcenas. Bárcena, somos herederos de historias y de creencias que son los que nos dan este marco, ¿no? Para poder partir y desde el cual nos vinculamos al mundo. Entonces, la errancia puede servirnos como un impulso para emprender un deslizamiento hacia lo otro, hacer un merodeo, como dice Chantal Maillard, ¿no? Lo importante es que esta distancia y este alejamiento de nuestros marcos de referencia realmente derive en una desestabilización de lo propio, ¿no? Y no solamente en un reforzamiento de lo que ya sabemos o de lo mismo. Reconocer lo definido y lo acumulado nos retiene, ¿no? Pero puede ser un paso importante para procurar un distanciamiento. También en este sentido, este caminar errante, este acompañamiento como un caminar puede animarnos a cruzar estas fronteras disciplinares, a pensar cómo incorporamos desde otras disciplinas, otros campos, nos abrimos a la experiencia de aprendizaje, de saber, ¿no? Y podemos animarnos también a interrogar todo eso que se nos presenta, dándole un valor, ¿no? Viendo cómo eso que está ahí puede decirnos algo más. También en esta rancia podemos generar otros lazos, entender y escuchar mejor al otro y en ese acto mostrarle la importancia que tiene. Algo que señala Cornu y también lo dice Ansel Grum, justamente es que cuando uno acompaña es un tiempo de cuidado de aquellos que aprenden a cuidar el mundo, ¿no? O a cuidar un objeto en común, dice Cornu. Nosotros como docentes somos los que recibimos en la escuela, hospedamos, y la escuela, dice Esquirol, es un lugar donde se entrena a prestar atención. También ya lo decían en su momento Fernando, ¿no? Prestar atención al mundo y a los demás. Y en esta idea de prestar el mundo es para evitar la indiferencia, ¿no? Y para eso es necesario el cultivo de la atención, del encuentro y del el cuidado. Y en este caso dice Cornu cuando habla del cuidado y de la vigilia y la vigilancia es que cuando uno vigila, lo que está haciendo es que está actuando o cuidando o prestando atención es que está cuidando de la mejor forma posible cómo se edifica eso de lo que nos sentimos responsables, ¿no? Dicen, esto va más allá de seguir una orden o de aplicar una técnica o alguna regla, ¿no? No hay una metodología para esto. Implica, y ya lo decía también en su momento Fernando, una devoción, una fraternidad. Este prestar atención es una alerta no solo acerca de lo que hace falta saber, sino también a estar presentes, próximos en el calor de una situación para poder intervenir oportunamente. Ya después, seguramente Graciela nos contará de un texto que acaba de leer que me parece interesante para esta idea, ¿no? De Samantha Shibley. Y bueno, en este ejercicio de cuidado y de estar alerta hay una cooperación. Y ahí en esa cooperación, dice Cornu, se hace transmisión. Entonces, bueno, este acompañamiento del que les comparto, bueno, tiene que ver con este cuidado, tiene que ver con este prestar atención, ¿no? Desde un lugar muy próximo, pero al mismo tiempo un espacio que deje esa distancia para que el otro pueda hacer. Anselm Grum comenta que dentro de estas prácticas de los padres del desierto, una de ellas era justamente que dejaban al otro que tomara la decisión, ¿no? Que no lo interrumpiera para tomar esta decisión. Y otro de los ejercicios que también sucedía en el acompañar era rehusarse a hablar, el silencio, porque decía, si uno interviene
o interrumpe algo que tiene que ver con que él o ella se dé cuenta de lo que está haciendo, entonces evitamos que tome una decisión y intervenimos, ¿no? Montessori también lo decía en su momento respecto a la atención de las infancias y de cuando estaban prestando atención a algo, mostrarles el error o mostrarles dónde no lo estaban haciendo bien, interrumpía que él mismo se pudiera dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, para que esta relación se lleve a cabo, esta relación de acompañamiento se lleve a cabo, es necesario un mientras tanto y un durante, ¿no? Un mientras se alberga esta repetición, este volver a intentar, este volver a probar, como una posibilidad de abrir el umbral donde van a develarse múltiples posibilidades y horizontes. Y puede mostrar estas modestas o pequeñas variaciones en cómo se está usando, en cómo se está haciendo, en cómo se está enfrentando una situación de formación, en estos modos de pensar, ¿no? Y un durante que hospede eso desconocido, que implique al formador y al formado en sus aspiraciones, dudas, es decir, la propia historia, la subjetividad, pero también que lo ponga en relación con su colectividad. Y esto para los padres del desierto y lo que comenta Anselm tiene que ver con un ejercicio de que los exponían, ¿no? A que ellos siguieran explorando. Hay una frase que les daban una frase que parecía incomprensible para que ellos, al seguirla revisando, pudieran llegar a sus propias conclusiones. Y esto me parece interesante porque en este tiempo las formaciones suelen, bueno, me ha tocado en algunos cursos, ¿no? Que los maestros nos piden que les digamos cómo, ¿no? Y justamente en este proceso de acompañamiento que señala Grum del siglo IV, justamente lo que hacían era evitarle al que venía a consultar las respuestas. Le daban a él sí una consigna para que lo pudiera hacer. Y ahí había algo que le llaman seguir la instrucción. Y seguir la instrucción tenía que ver con que pudieran apegarse a esa indicación que el maestro les daba o que el padre anciano les daba, para que entonces a partir de eso ellos pudieran encontrarse a sí mismo y ver qué les pasaba con eso. Ahora estas indicaciones, no sé, en esta idea de que sabemos muchas cosas o de que nos resistimos a seguir lo que nos dicen los demás, no sabemos seguir indicaciones, ¿no? El doctor o alguien nos dice, haz esto y decimos, no, pero voy a darle una variación, voy a hacer otra cosita. Y terminamos por no darnos la oportunidad de ver qué pasa con esa instrucción que nos ha dado, ¿no? Bueno, entonces, sobre esta idea Doctora Lorena, quedan 2 minutos. Gracias, sí. Voy cerrando. Sobre el saber esperar, cuando uno acompaña en esta relación educativa, lo que hace es, en esta proximidad de la presencia, de una voz o de unos gestos, puede generar estos espacios, ya decía Anselm, de silencio, ¿no? De pausas, para que ellos puedan ir hacia sí mismos y preguntar sobre su propia realidad, encontrar sus propias ideas, generar sus propias aproximaciones. Entonces, ya para terminar, una de las ideas que me parece interesante que dice Gastón Pinot, justamente un francés también que habla, que por muchos años fue acompañante en diferentes espacios, es que acompañar es un arte tenso entre la soledad y la solidaridad, entre la presencia y la ausencia, entre la palabra y el silencio, entre el amor don y las obligaciones profesionales. Muchas gracias. Gracias, Lore. Excelente. Muchas gracias, doctora Lorena, por enriquecernos con estas reflexiones. Como menciona, en este acompañamiento está el motivar, el incentivar que el maestro reflexione, movilice, resignifique y fortalezca sus propios saberes a través de ese diálogo, ya sea consigo mismo, con los colegas, con la comunidad. Y bueno, la importancia de que quienes nos dedicamos a la formación tengamos en cuenta estas reflexiones, ¿verdad? Y tengamos precisamente esta postura de dejar que sea el propio maestro quien descubra y redescubra qué es lo que tiene que ir desarrollando en su propia práctica. Muchísimas gracias, doctora Lorena.
Vamos a dar espacio a que los participantes en esta sesión pues hagan comentarios o preguntas mientras los ponen aquí en ya sea que abran micrófono o que los escriban en el chat. Mientras que esto sucede, pues quiero preguntarle a la doctora Graciela si hay algún comentario que quiera hacer. Hablamos de un espacio de diálogo, ¿verdad?, entre las ponentes. Por ahí, doctora Graciela, doctora Lorena, si quieren conversar al respecto de lo que nos acaban de exponer sobre la formación situada. Bueno, yo quería, justamente escuchando a Lorena, esta idea de cómo nos salimos de una formación en que hay que decirle cosas de cómo lo tiene que hacer y que también hay una expectativa del otro de que, bueno, díganme cómo se hace. Que además tiene que ser práctico el curso, ¿no? Yo he hablado con gente que trabaja en formación continua, en educación, la llamada el área de educación continua de las universidades, y entonces me dice, por favor, piensa un curso práctico, que no sea teórico, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos salimos de eso? ¿Cómo nos salimos y generamos un espacio que sea realmente un espacio donde yo mismo me transformo en el problema, que es lo que dice Freire? Y si quieren, no usamos la palabra problema. Yo misma soy un espacio o un lugar de observación o un lugar para mirarme y para reflexionar. Donde reflexionar significa volver sobre la experiencia. Cuando Lorena decía de un libro que me gustó, es un libro que se llama Samantha Schibling, es una autora argentina joven que vive en Alemania, y tiene esta novela que se llama Distancia de Rescate. Y que ella usa esa metáfora para decir a qué distancia física tengo que estar de mi hija, ella tiene una niña pequeña, para que no se caiga, no se vaya a la piscina, las cosas que las madres saben, ¿no? Pero finalmente dice, la distancia de rescate como categoría teórica es válida para cualquier cosa. ¿A qué distancia de rescate estoy del diplomado? Estoy de esta categoría que se me escapa, estoy de mi mamá, de las cosas, del jarrón que se va a caer. Entonces yo creo que y tiene que ver con el cuidado. ¿Mm? Entonces, pensar en un acompañamiento reflexivo, narrativo, conscientes de que los relatos están en todas partes, que las epistemologías están en todas partes, ¿sí? Que las experiencias están en todas partes y que somos capaces de mirarlas. Y esto que planteaba ella no lo usó la palabra flaner, pero es el flaner de Benjamin, y Lorena lo conoce, esta cosa del caminar, del vagabundear, del deambular. En vez de tener un destino, una finalidad, nosotros siempre buscamos, ¿para qué hacemos esto? Siempre está el para qué presente. En vez de dejarnos llevar por él, estamos en esto, estamos viviendo, estamos recuperando la potencia de la vida y lo estamos haciendo. Y justamente Grun tiene un montón de libros escritos y todos hablan del arte de vivir, de la meditación, ¿no? Son sumamente existenciales, espirituales, pero tiene uno que se llama la justa medida. Entonces hay una pregunta por la justa medida. ¿Qué significa la justa medida? Y él dice, bueno, da un ejemplo, ni tan avaro ni tan despilfarrador, ¿no? Tenemos que tener en la vida la justa medida. ¿Cuál es la justa medida en la formación, no? Ni prescribirlo todo, ni dejarlo todo abierto. Bueno, no estamos hablando de un planteo laissez-faire, estamos hablando de un planteo de crear condiciones para que el otro pueda encontrarse y encontrarse siempre con los otros y dar un paso en este desplegarse, en esta crítica, en este ir más allá, en este narrarse, la narrativa como una posibilidad de autoconocimiento, igual que el arte es una narrativa, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos pensar en este proceso infinito que no tiene que ver con prescripciones, formatos? Estamos tan acostumbrados a formatos y prescripciones, ¿no? Eso sería alguna de las cosas que yo... Y además los saberes no son cajitas, no que yo tengo 5 saberes y la memoria es un nicho, sino que estamos pensando en un saber relacional. El saber es una relación con el otro, ¿no? Y la memoria también es una memoria abierta que se redefine desde el presente permanentemente. El pasado no está muerto, el pasado es convocado permanentemente, pero la cosa es como lo hacemos vivo, no es un pasado muerto. Y eso nos llevaría a hablar de la herencia. ¿Cuál es la herencia de la formación? ¿Cuántas herencias de formación situada están presentes en esto que hoy llamamos formación situada? Eso más o menos lo quisiera decir. Gracias, doctora. Nos comentan aquí en el chat la doctora Graciela Cordero, los autores de las citas que ya nos compartió por ahí la doctora Graciela Mesina,
Y pregunta la doctora Graciela si hay alguna liga de los autores mencionados en esta exposición que nos pudieran compartir para, pues, continuar con las reflexiones. Y hago también el comentario de María del Ángel Vázquez. Dice, hola, muchas gracias por compartir su experiencia. ¿Cómo podríamos trasladar el ejemplo de los padres del desierto a los colectivos escolares? Eh, no sé si quien quiera contestar. Doctora Lorena, Sí, bueno, abrió su micrófono, adelante. es una pregunta bien difícil, María de los Ángeles. Fíjate, María del Ángel, fíjate que cuando estaba revisando, bueno, eres un monje alemán, está vivo. Cuando revisaba este libro de Acompañar y el otro de la justa medida, una de las cosas que él dice al inicio del texto es que el primer trabajo, y lo deja súper claro, es el trabajo que han hecho estos monjes, estos padres del desierto con ellos mismos. Y que es un trabajo justamente que los llevó a este espacio del desierto, del silencio, de entrar en contacto con su propio, sus sombras, sus debilidades. Y entonces decía, por eso cuando llegaba alguien a hacerles una pregunta, a pedirles algún consejo, ellos ya podían de alguna forma hacer una intervención o hacer alguna reflexión con ellos porque lo habían vivido en carne propia, porque tenían esa experiencia de conocimiento de sus propias sombras y habían trabajado sobre ellos mismos de tal forma que no había prejuicios, no había juicios. Entonces, ahora que lo preguntas en términos de un cómo o de un hacer, yo te diría que conviene hacer ejercicios de reflexión, de introspección y de conocimiento de uno mismo desde sus propias debilidades, flaquezas, sombras como docente, ¿no? Y entonces, si uno reconoce que es vulnerable, que es falible, que es frágil, en ese sentido puede de alguna manera también conversar con alguien que está viviendo una experiencia semejante. Y es un trabajo personal muy, muy fuerte, yo diría hasta espiritual, ¿no? O sea, pero creo que es un camino que podríamos animarnos a hacer, ¿no? Con un poco de silencio, meditación, discernimiento, creo que podemos empezar por ahí. Ujú. No sé cuánto, en estos procesos formativos de los espacios escolares, damos un tiempo para que después de una idea la gente pueda pensar, hacer un poco de revisión, ¿no? Como que todo va muy apurado, están pautadas las horas, hay que terminar, entregar la constancia, el acta. Entonces, bueno, creo que podríamos hacer algún ejercicio para que las ideas, lo que vamos escuchando, lo que nos van diciendo, lo que nos va pasando, lo podamos también reflexionar. Ujú. Eso. Gracias, doctora. Doctora Graciela, ¿algo que desea agregar de esta pregunta? Mire, yo estaba, me fui a mi biblioteca a ver si encontraba un libro de Esquirol, y el que cita Lorena no lo tengo aquí a la mano, pero quería solamente compartirles, miren cómo escribe él, y lo mismo podríamos decir de Bárcena o de La Rosa, ¿no? Hay un libro que se llama Humano más humano, que nos recuerda a Nietzsche. Otro que dice La penúltima bondad, ensayo sobre la vida humana. Y otro, La resistencia íntima, Íntima. ensayo de una filosofía de la proximidad. Ven que no dice planeación estratégica, no dice cómo construir objetivos de comportamiento o qué pasa con las competencias. Aquí hay una poesía, hay un transitar interdisciplinario, ¿no? Que va de la sociología a la filosofía, a la pedagogía, ¿no? Y que busca otro lenguaje. Y a mí me parece que si nombramos las cosas de otra manera, estamos diciendo otras cosas. Yo he aprendido muchísimo como autodidacta, ¿eh? No en la universidad, de las novelas, ¿no? La gente de letras tiene esa sensibilidad, los poetas, los novelistas, para decirnos las cosas de otra manera, para hablar en metáforas, en alegorías. Tenemos que aprender eso. Y quiero recuperar lo que dice Lorena del silencio. El silencio es fundamental. En general, en la capacitación puede haber mucho parloteo, ¿no? Un expositor que presenta, ¿y ustedes qué opinan? Y dejan 5 minutos para ver qué opinan. Entonces, ¿cómo hacemos el silencio? Un silencio interior. Y un encontrarnos con nosotros mismos y pensarnos qué me pasa. Solo a partir de pensar qué me pasa, puedo pensar qué le pasa al otro. Y es simultáneo, ¿no? Freire decía, me transformo transformando el mundo, acuérdense. ¿Mm?
pero nos vuelve a esta unidad entre narrativa y reflexión. La reflexión no es abstracta, la reflexión es en el papel. Estoy cocinando, y la cocina puede ser, la comida es una narración, la ciudad es una narración. Esto que estamos haciendo juntos es un espacio narrativo. Entonces, ¿qué tenemos ahí que mirar? ¿Qué podemos mirar, no? No se trata de nuevo de las cajitas. Bueno. Gracias, doctora. Hay otra pregunta para la doctora Lorena. Dice, ¿qué acción pequeña podemos realizar al momento de acompañar a los docentes en su formación? Es una pregunta que hace Maritza Soto. ¿Qué acción pequeña? Bueno, mira, por ejemplo, recuperando esto que acabo de compartir, de que no está fácil, atención, que cuando yo decía voy a hablar de esto, pensaba en este ejemplo que dice Gandhi del niño que le dice que a la madre, ¿no? Que la madre va a verlo para que el niño deje de comer azúcar. Y entonces él dice, no, regresa en 2 semanas, pero mira que vivo lejísimos, no, regresa en 2 semanas. Y ya regresa a las 2 semanas y él le dice al niño, deja de comer dulce. Y la madre le pregunta a Gandhi, bueno, pero ¿por qué hiciste eso? Dice, porque yo estaba comiendo azúcar cuando tú me lo pediste. Entonces pasaron esas 2 semanas y dejé de comer azúcar. Entonces, ahora me siento en condición de decirle al niño que no lo haga. Entonces, antes de traer todo esto, pensaba cómo yo o sea, si yo esto que compartía con ustedes lo estaba haciendo, ¿no? Y estas pequeñas acciones, pues, son, por un lado, también lo dicen los padres del desierto, esta idea de acompañar en el sentido de apoyar o de generar, pues, sobre todo, respaldo y colaboración. Y yo creo que, y apelando a lo que ya Graciela decía sobre la amistad, me parece que acciones como esto, como colaborar, respaldar lo que ahora mismo no queremos, cuando Graciela inicia señalando lo que está pasando con Crefal o con Mejor Edues, son estos actos de respaldo y colaboración. Y ahí podemos apoyar y acompañar en los colectivos docentes, en acciones así como estas. Viene un compañero, un colega que le está pasando algo, escuchamos, ¿no? Prestamos atención, cuidamos de él y ahí podemos generar acciones de respaldo y colaboración que pueden ser auténticos, ¿no? Amorosos, cuidadosos. Me parece que en cosas así podemos ir generando espacios de formación, ¿no? Escuchándonos y tratando de establecer estas colaboraciones genuinas con nuestros compañeros y compañeras. Ujú. Gracias, doctora. Precisamente en ese sentido va la pregunta de Karen Rivera. ¿Cuáles consideran serían los mejores espacios o momentos para promover la formación situada y cómo fomentar en el profesorado su interés en reflexionar sobre los procesos formativos? ¿Quién gusta tomar la palabra? Sí, Adelante, Sí, doctora sí. Graciela. Miren, una Sí. cosa importante, retomando también lo que decía Lorena, no hay mejores, no hay lugares mejores ni peores. Estamos en un lugar, cada uno de nosotros está en un lugar. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo y valorarlo. Y desde ese lugar, que puede ser maravilloso, ¿no? Alguien puede decir que es maravilloso estar en Harvard y nosotros estamos aquí, pero nosotros estamos aquí. Y si nos toca estar en una escuela primaria, en el lugar más recóndito de México, ese es el lugar perfecto para hacer formación. Por ejemplo, la Secretaría de Educación va a decir que el lugar perfecto es para el caso de básica, el Consejo Técnico Escolar. Puede ser el lugar perfecto, pero ¿cuándo puede ser el lugar perfecto? Si viene el director y lee la guía de ese día, ¿no es cierto? Como ha pasado muchas veces, entonces hay estudios sobre eso, entonces se pervierte ese espacio y no es un espacio de formación. Vuelve a ser un espacio que forma parte de una cascada, que el otro simplemente expone, que no respeta a la gente toma nota y se quiere ir rápido para que pueda irse a su casa porque es un espacio que está cerca del viernes, no es viernes. Bueno, no queremos eso. ¿No? Queremos justamente la escucha atenta, el silencio. El silencio también es una narrativa. El silencio puede estar cargado de narrativa y tenemos que reconocerlo como eso. Y hacerlo en un proceso, Lorena hablaba de la igualdad en la diferencia. Las feministas hablan de la igualdad en la diferencia, ¿no? Annie Ernaux dice que ya se pasa todo el matrimonio, es muy joven cuando se casa, entre comillas, transitando por la igualdad, buscando la igualdad, que finalmente no se cumple, hasta que se da cuenta que lo que vive es la diferencia.
La diferencia entre el hombre, que ustedes ya conocen, que llega a la casa a escuchar música, y la mujer que está cocinando para terminar la cena, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esta tensión entre diferencia e igualdad, no solo en las relaciones entre hombres y mujeres, sino en todo, sea la posibilidad de una emancipación y de una liberación y de algo diferente? Esta relación entre igualdad y diferencia la trabaja también mucho Rancière, ¿no? ¿Se acuerdan el que habló del maestro ignorante? Y él dice que es fundamental, incluso se pregunta, ¿ha pasado el tiempo de la emancipación? Y él dice que no. Y justamente, miren, dice que no ha pasado el tiempo de la emancipación y que la emancipación se realiza cuando hay un corte. Cuando en la rutina de todo es igual, alguien hace un corte. Por ejemplo, hacer una movilización y cortar la calle, simbólicamente puede ser un corte, ¿no? Entonces, por ejemplo, los compañeros de Crefal que cortaron la calle, si es que la cortaron, podría ser un corte que llama la atención. Es un acto de resistencia. De decir también que nadie está contra nadie, que lo que se está tratando es de crear algo nuevo, ¿no? Y de sostener la herencia, en este caso la herencia de Crefal, pero una herencia que es para los otros, no es para ellos pequeños para conservar su puesto, es para que Crefal siga estando en el mundo y siga dialogando en torno a la educación de adultos. Creo que necesitamos esa grandeza. Porque si yo me pongo en la disyuntiva, bueno, mejor acepto la indemnización y me voy, me quedo callada, pero todo lo que se creó se destruye, eso no tiene que ver con lo que estamos planteando nosotros. Nosotros estamos planteando realmente un proceso de potenciación institucional y de potenciación de saberes y de potenciación de sujetos. Y sujetos que están dispuestos a vencer el miedo. Miedo siempre tenemos. Tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de quedarnos callados, tenemos miedo de hablar de más, tenemos miedo de ser pedantes por haber nombrado un autor. Y bueno, pero hay que animarse. La escritura es una exposición. Esta conferencia también es una exposición. Yo, por ejemplo, ahora no veo nada más que a Lorena y a ti. Digo, ¿y todos los demás dónde están? Hay una Aquí forma están de... conectados. Sí, no, pero están. Ustedes han generado una imagen donde no se puede ver. Yo creo que es importante. La otra vez Walter Cohen justamente nos dijo, por favor, la próxima vez que no quiero hablar ante las sombras, quiero hablar con gente. No quiero ver a 2 o 3 personas, quiero ver caras, ¿no? Sería bonito que los demás que están aquí, porque yo veo que hay 21 personas, pudiéramos mirarnos, ¿no? En estos pocos minutos que nos quedan. No es lo mismo una pregunta a través del chat, ¿no? No sé si se puede que la persona hable y se muestre, ¿no? Gracias, doctora. Bien, comentó, bueno, vamos a dar la palabra entonces a Maritza Soto para que haga su comentario. Si puede abrir el micrófono. Sí, claro. Precisamente mi comentario era con relación a situar la formación, porque nosotros enfrentamos el desafío de que el proceso de formación, por lo menos en Colima, ya está dado en cuanto a pautas, en cuanto a temas, en cuanto a contenidos. Entonces, creo que sí podemos, dada mi experiencia, hacer pequeñas acciones hacia el hecho de situar la formación. Empezar a incursionar en pequeñas acciones donde se pueda recuperar el conocimiento, la trayectoria del docente. Esto que me parece tan potente que menciona Lorena de abordar la propia formación desde sí mismo, que hay poco, o sea, realmente se aborda la formación, bueno, la práctica, desde cómo está diseñada, desde cómo está pautada, pero no desde la propia trayectoria del docente y desde el propio estilo de seguirse formando del docente. Entonces creo que, por eso preguntaba de las pequeñas acciones, porque creo que a pesar y con a pesar de, sí es posible hacer pequeñas acciones que puedan llevarlo al docente hacia su propio trayecto. Gracias, Marisa. Gracias. Vamos a escuchar también un comentario que hace Magali Hernández en el chat. Sí, muchas gracias, doctora Claudia. En primera, pues mi felicitación y reconocimiento
a las doctoras por haber compartido estas interesantes reflexiones que nos hacen precisamente repensar nuestros procesos que estamos llevando a cabo de formación, tanto como persona, ¿no? Como sujetos humanos y seres históricos, en el marco de esta formación situada que acaban de compartir. Y en ese sentido, la pregunta que quiero vertir es sobre qué opinan, qué reflexiones podrían ellas compartir en torno a cómo integrar, cómo aterrizar estas reflexiones que nos acaban de comentar en los procesos formativos que se desarrollan al interior de las instituciones educativas, sobre todo aquellas encargadas de formar a los docentes, a los futuros docentes, y a los en donde también nosotros como docentes estamos siendo partícipes, ¿no? Eso sería por mi parte. Quedo atenta. Gracias. Gracias, Magali. Gracias. Escuchamos las respuestas. ¿Quieres decir algo, Lore? Tú. ¿Tú? Miren, yo lo que creo que es fundamental, que eso lo dicen varios, ¿no? De que hay un tiempo social que es productivo, ¿no? Que es un tiempo siempre referido a resultados y a utilidades. Y que la responsabilidad de hacer escuela, en cualquier nivel, es hacer escuela con un tiempo social de suspensión, en la pausa, de generar el tiempo, un tiempo que aparentemente no está, porque siempre no hay tiempo, hay que apurarse, ahora mismo tenemos que apurarnos. Entonces, generar un tiempo sin tiempo, yo creo que hay, y eso significa que los sujetos formadores tengan que aceptar eso y no se agarren al formato, porque se agarran al formato y a la prescripción, tanto el formador como, entre comillas, el participante. Y los dos están metidos en la lógica de resultados. Y de cuántos autores y de si consigo el archivo digital, aunque después no lo lea. Pero entonces es una lógica productivista que está muy internalizada. Yo creo que además está todas las trabas administrativas que puede haber, ¿no? Que si no puedes, que vale más tener la cédula profesional que tener el doctorado, para contratarnos. Ojo, vale más tener la cédula de lo que sea que, que el estudio. Entonces, con esas lógicas, que están institucionalizadas, sí, son trabas muy poderosas, pero las trabas principales están en nosotros. Bueno, hago ese curso, vale la pena, me convendrá, ¿cuántos puntos me va a dar? ¿Cuántas horas voy a tener que dedicarle? ¿Qué cosas dejo de hacer, no? Dejo de mirar la televisión, de estar con mi marido, lo que sea. Creo que es esta concepción limitada del tiempo, en vez de pensar que lo hago para nada y para encontrarme conmigo misma y con los demás. Yo pienso que ese es el punto fundamental. De nuevo, vuelven a mirar cómo nombran sus producciones literarias la gente, ¿no? Hermía Arnoa habla del cuchillo de la escritura. Qué sé yo. La Rosa habla del oficio del de profesor y hace una especie de diccionario de lo que vale la pena ser reflexionado y lo que no. Barsen tiene un artículo sobre las luciérnagas y sobre la natalidad ¿cómo se llama? En Arendt. Walter Cohen igual, tiene un artículo, un libro que se llama Un menino de 100 años, que es una referencia a Freire, ¿no? Entonces, este Freire eterno, que siempre es joven, porque siempre tiene la curiosidad. Y uno puede tener 20 años y ser un viejo porque no tiene esa curiosidad de decir qué es esto. Y me abro a lo nuevo. Entonces, me parece que ese es el gran desafío. Que formadores y participantes rompan sus roles y todos se abran a lo nuevo. Y eso no quiere decir de nuevo hacer lo que querramos, no es valemadrismo, no estamos hablando de eso. Es una grieta en la prescripción, ¿no? Es una grieta acuérdense lo que decía Lorena de los padres del desierto. Hay una instrucción, pero una instrucción que solamente marca el camino lo hace cada uno. Gracias, doctora. Vamos a dar espacio a Fernando Ceballos, que también tiene una pregunta, que sería ya la última pregunta que tenemos aquí en el chat, para luego pasar al cierre. Adelante, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena y Graciela, por la charla tan interesante que nos compartieron para comenzar la mañana. Bueno, mi pregunta va dirigida con respecto a la institucionalización de la formación situada, ¿no? Particularmente, yo hacía la pregunta para educación básica, porque es el nivel que me interesa, pero podría ampliarse un poco más. Ustedes mencionaban ya algunas cuestiones, esta cuestión de las inercias burocráticas, de la motivación extrínseca, ¿no? De los puntos para USICAM, etcétera.
pero ¿qué otros desafíos ustedes visualizan o han identificado en su experiencia que tuvieron en Mejoredo para que esto forme parte de manera más importante en la manera en que se organiza la formación en las entidades en todo el país? Moreno. Eh, Hola Fernando, ¿cómo estás? Qué ¿Qué gusto verte. tal? Mm, Igualmente. Bueno, pues mira, hay varios. De entrada, esto que decíamos del enfoque, ¿no? Más allá de las inercias burocráticas, hay un enfoque con el que se planea, ya nos contaba ahorita también la compañera de Colima, que tienen todo pautado, ¿no? Y entonces, obviamente, eso va regulando el modo de hacer. Creo que eso es de alguna manera, pues, uno de los primeros desafíos, ¿no? El enfoque con el que se piensa la formación, que sigue siendo en muchos casos así, en cascada, instrumental, cerrada, ¿no? Por contenidos o disciplinar. Entonces, bueno, de entrada, ese es uno de los grandes desafíos. Lo que vimos nosotros en experiencias que se habían realizado desde hace varios años, ¿no? En países como Guatemala, es que establecían otro tipo de espacios. Y ahora que escuchaba también a la compañera ahora me la perdí ya de vista dónde estaba, bueno, de Colima, pensaba en este libro de Rancière sobre la noche de los proletarios, Ah, esto. que lo hacen por fuera de las estructuras dadas, ¿no? O cómo revierten o hacen de esta, digamos, dificultad una oportunidad. Entonces, creo que también eso, o sea, cómo nosotros vamos creando unas formas más creativas que aunque esté pautado, diseñado y ya prescrito, podemos hacer algunas variaciones en lo corto. Y por eso insistía y empezaba la charla con la parte de las cosas pequeñas, ¿no? Estas que son ahí en lo cotidiano y en las que tenemos nosotros capacidad de incidir o de transformar. Porque creo que en espacios así escolares, donde podemos tomar 20 minutos, media hora, ¿no? De un espacio que está destinado a otra cosa y convertirlo en un espacio para la formación, puede ser una resistencia, ¿no? Y reivindicar que se puede hacer, que hay otros modos de hacer formación. Y que la formación, como decía Graciela hace un rato, no está limitada o suscrita a un espacio, un tiempo dictado legalmente o institucionalmente, ¿no? Sino que uno puede formar, como esta gente en el caminar, como dice con uno, en el caminar conversando, en estas cosas, en el espacio de, del recreo, por así decirlo, de la pausa en la sala de maestros. Entonces, bueno, sobre todo ese creo que es uno de los grandes desafíos y tenemos la posibilidad de ponernos creativos y creativas. Ujú. No sé si seguro que va a decir alguna otra cosa más también, pero... ujú. No, yo coincido contigo. Creo que el tema es cómo generar una grieta en la prescripción. Por más prescripto que esté, siempre podemos generar una grieta. Siempre podemos preguntarnos, bueno, ¿qué quieres decir con esto? ¿Por qué elegiste estas palabras? ¿Por qué nombramos a la cosa así y no la nombramos de otra manera? Y entonces empieza un camino, pero que no es de preguntas y respuestas. Lamentablemente en este espacio se da preguntas-respuestas, ¿no? E incluso imagínense, yo por lo menos cuando me preguntan me asusto. ¿A usted no les pasa? Les preguntan, ¿voy a poder contestar esto, no? E incluso hacer la pregunta también es una violencia, porque hay que ser inteligente y decir algo. Entonces, pero tiene que ser otro espacio, un espacio de diálogo realmente. Este, Justamente esa palabra diálogo que tanto la reivindicaba Freire, ¿no? Y que está presente en Platón, por ejemplo. Por algo escribió los diálogos, ¿no? Y escribió el Fedro y el banquete y todo eso que era así como uno que se encuentra con el otro, que lo confronta, pero lo confronta para que crezca. Entonces, para mí, todo esto tiene que ver con animarse a crecer. Y crecer es desplegarse en la singularidad. Pero al mismo tiempo hay un cobijo que es más amplio. Hay una relación entre singular, plural, entre lo universal y lo particular, ¿no? Entre lo que me importa a mí, sujeto personal, que a veces puedo ser muy autorreferido, y lo que está en el mundo. Y en medio de esas tensiones nos movemos. Pero tenemos que siempre pensar en construir algo común y pensar en el bien común y pensar en el otro. Bueno, ¿qué es lo que el otro necesita? Yo creo que muchas veces no pensamos en el otro. Yo estaba leyendo una novela de Annie Ernaux, que es la Premio Nobel 2022,
Y entonces ella está en la escuela y tiene una novela que se llama La mujer helada. La mujer helada es la mujer que se casó y que se quedó aprisionada en el rol de mujer, madre, esposa, ¿no? Bueno, entonces ella se acuerda de la primaria y la maestra está diciendo, ay, yo te imagino a ti, yo pienso que tú vas a ser maestra. Así la maestra va poniendo, distribuyendo roles y le dice a ella, tú vas a ser tendera igual que tu madre. Porque si tu madre, tendera quiere decir comerciante, ¿no? Si tu madre es tendera, tú vas a ser tendera. Y dice que ella se queda helada, dice, yo quiero ser maestra. Y yo digo, bueno, si esta señora, esta maestra vive y ve que Nier no terminó siendo la premio Nobel, se tendrá que callar la boca, ¿no es cierto? Ella la había dado, por clase social, la había asignado como la tendera, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos evitar. Cuando estamos en estos procesos de formación, cómo revisamos todas las discriminaciones, cómo revisamos cómo vamos poniéndole lugares al otro, este es el inteligente, este es el que tiene futuro, este es el que no tiene futuro, ¿no? Este está discapacitado, que hay discapacitados que han hecho cosas maravillosas, mucho mejores que los que tienen 4 miembros, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, cómo nos abrimos a la esperanza, pero a una esperanza activa de que es posible otro mundo, de que nosotros somos capaces de ser activos partícipes de otro mundo, ¿no? No este que a veces nos duele tanto, ¿no? Y desde ese dolor generar otra cosa. Gracias, doctora. Pues lamentablemente hemos llegado al cierre de este interesante diálogo, ¿verdad? Que nos deja, creo, pues con unas reflexiones, pues a seguir maquinando en nuestra mente, ¿verdad? Toda esta situación que se ha vertido el día de hoy desde la experiencia y desde la academia de ustedes, la red de experiencias e investigaciones en formación de docentes en servicio, pues está altamente agradecida por este espacio que nos compartieron. Y voy a dar la palabra a la doctora Graciela Cordero Arroyo, que dará cierre pues a esta exposición, a esta cuarta sesión y al seminario mismo, como parte de estas actividades que tenemos en la red Rey Fox. Muchísimas gracias, doctora Lorena, doctora Graciela, por compartirnos, por dialogar con nosotros esta mañana y enriquecer nuestro pensamiento como formadores. Buenos días a todos, a todas. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en este momento en el que cerramos nuestro primer seminario de trabajo que tuvo 4, pues digamos, ¿qué podríamos decir? Em, Desestructurantes presentaciones acerca del tema de la formación. Em, Creo que esta red, pensándolo como lo plantea Graciela, es una pequeña grieta, ¿no? Y este seminario es otra pequeña grieta y está en nosotros que esto que, pues desafortunadamente por la modalidad, pero afortunadamente por la modalidad también, porque podemos comunicarnos de diferentes partes del país y del mundo, este, no se presta al diálogo, pero que todo lo que escuchamos en este seminario lo hayamos, lo retomemos para futuros diálogos, ¿no? Que en encuentros que espero presenciales podamos tener entre los miembros de la red y pues en nuestras prácticas como formadores. Quiero agradecer especialmente a la doctora Graciela Mesina, que fue la organizadora de este seminario, que invitó a Walter, a Fernando, a Jorge, a Lorena, y que pues hizo posible estos momentos de reflexión, ¿no? Pues pensar en estas en esta nueva forma de acercarnos a la formación, una forma diferente de acercarnos a la formación. Entonces, quiero agradecerle especialmente el trabajo que ella hizo. Y decirles que también agradezco, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Baja California que nos ha pues prestado esta plataforma y nos apoya, ¿no? Para que continuemos haciendo estos seminarios. Vamos a pensar en un nuevo ciclo ahora con una, digamos, una perspectiva, un enfoque diferente. Esta red está abierta, como se dijo desde el principio, a
plantear múltiples enfoques porque todo nos ayuda a seguir formándonos, no institucionalmente, como también ya dijeron, sino formándonos desde otra perspectiva en estas temáticas que nos interesan. Entonces, les pido estén pendientes porque vamos a continuar, vamos a proponerles otras actividades y si alguien de los aquí presentes, miembros de la red, quiere proponer algún ciclo de trabajo, de conferencias o de actividades, pues también que sepan que pues mi correo siempre estoy atenta a las propuestas. Hasta ahora la red ha funcionado con lo que hemos llamado una mesa coordinadora, que somos 8 personas que hemos estado empezando a darle vida a la red, pero pues la red es mucho más grande. Estamos registrados alrededor de 100 personas, entonces por supuesto que estamos en la mejor disposición de escuchar propuestas de trabajo. Y decirles que queremos encontrarnos en Monterrey en el marco del COMIE. Entonces, que pues ojalá que la mayoría de ustedes pueda estar allá porque queremos hacer un encuentro presencial en este momento de COMIE para pues seguir pensando en actividades a realizar para nuestra formación y el pues ahondar en el trabajo que nosotros hacemos, ahondar y reflexionar en lo que es nuestra práctica como formadores e investigadores de la formación en servicio. Pues les agradezco muchísimo. Haré llegar a las 2 ponentes su constancia, que ya saben es la formalidad del caso, ¿no? La forma del caso. Y también a nuestra moderadora del día de hoy, así como a todos los compañeros que fueron moderadores de las mesas de trabajo. Muchísimas gracias por su colaboración. Y pues estaremos en contacto. Les envío a todos un fuerte abrazo y muchas gracias de nuevo, Graciela y Lorena, por su intervención. Nos quedamos con muchas Gracias, ideas Graciela. importantes para seguir pensando. Y gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, adiós. Buenas Gracias. noches.